En este caso vamos a hablarte de una de las especies, digamos, desconocidas, entre comillas, porque sabemos mucho de ellas, pero quizás no tanto de su aprovechamiento. Aquí en Andalucía, aquí en España, somos más quizás de las gallinas y sus huevos, de las diferentes razas. Pero quiero contarte hoy que estamos en una mini granja casera, entre comillas, porque aquí todo es casero, igual que las incubadoras, donde hasta las jaulas que estás viendo, las incubadoras y las nacedoras, tanto como las jaulas donde se crían los pollitos, son todas hechas artesanalmente, que no hay que comprar ni hacer grandes gastos, aunque algunas cosillas sí pillemos, pero que lo básico, a la hora de tener una mini explotación de codornices, pues se puede hacer en casa con imaginación y desde luego con dedicación. Aquí tenemos 4 jaulas que tendrán aproximadamente unos 3 metros, yo creo que unos 3 metros de largo, 75 centímetros de profundidad, y aquí las tienes, 4, donde ya te digo que todas estas codornices, la mayoría son codorniz de vuelo, y también tenemos, como estas que te voy a enseñar ahora, codornices ponedoras. ¿La diferencia? Pues bueno, que las codornices ponedoras tienen los huevos quizás un pelín más grandes que la codorniz de vuelo, pero después prácticamente hay que comentar que ponen durante casi todo el año. La codorniz, si la tienes en invierno en un sitio que no sea tan frío, en un sitio que bueno, que no baje tanto la temperatura, y en verano los tenemos en un sitio donde sea fresquito, que no haga tanta calor como la calor que tenemos en el exterior, es un pájaro, es un ave que pone prácticamente durante todo el año, aunque de vez en cuando, por supuesto, también tenga tiempos donde ponga un poquito más o un poquito menos. Por supuesto, con su buen pienso, pienso de ponedoras, un pienso que sea equilibrado. Aquí tenemos, por ejemplo, la cubeta donde nuestro familiar, porque es un familiar el que nos está dejando grabar aquí, mientras que el pienso sea un pienso rico en proteína, que a la fuerza tenga bastante proteína, que es lo que va a hacer que el animal, todas las especies de pluma, ¿no? Todas las especies ponedoras, mientras más proteína tenga la mezcla, más va a afectar a la puesta positivamente, claro. También te puedo decir que no es bueno cambiar de golpe y porrazo el pienso a cualquier ave ponedora, porque va a bajar la puesta hasta que su organismo se acostumbre de nuevo a esa comida que le estamos dando. Por eso, si queremos hacer un cambio de un pienso a otro porque creamos que es mejor, hay que hacerlo progresivamente, poquito a poco, mezclando con lo que nosotros le damos hasta que ya la mezcla nueva sea completa 100%. Así no notaremos variaciones en la puesta. Y por supuesto, el agua. Nos vamos a acercar aquí donde el dispositivo de agua es muy fácil, para no tener que estar encima constantemente, pues un bidón con sus distintas tomas de agua, donde los pájaros, por supuesto, no les falte nunca la comida, pero por supuestísimo el agua tampoco. Puede que si nos falte el agua un cierto periodo de tiempo se mueran, pero si no es lo suficientemente largo como para que se mueran, eso sí va a afectar a la puesta. Si le falta comida durante un tiempo o si le falta agua durante algún tiempo, si no llegan a morirse, sí va a afectar a la puesta. En este caso, estas 4 jaulas grandes que estamos viendo, pues tienen un montón de codornices, porque es un animal que no necesita mucho espacio, y por supuesto se le hace la rampa para que los huevos queden independientes de la jaula una vez que los pongan, ¿no? Ellas mismas con su ajetreo los irán empujando con esa poquita pendiente que le demos a la jaula hacia el exterior. Aquí los vemos, que los huevos están prácticamente todos en las bandejas de recogida de huevos. Los comederos también es fácil de encontrarlos, incluso hacerlo. Simplemente hay que ponerle este pequeño filo que tenemos aquí, para que cuando el pájaro empiece a escarbar, empiece a buscar esas pequeñas bolitas de semillas, no tire pienso fuera. Esto es el antivuelco, digamos, del pienso. El pájaro empieza a escarbar y este filo, esta prominencia del comedero, pues hace que no desperdicie comida. Y lo más importante, la limpieza. Hay que hacerle una jaula donde, como vemos, el suelo siempre quede separado de la bandeja donde va a ir prácticamente toda la caca de los animales. Se limpian 2 o 3 veces a la semana según la cantidad de animales que tengamos, y por supuesto la limpieza va a evitar que aparezcan
muchísimas enfermedades y nos vamos a ahorrar, evidentemente, bajadas en la apuesta, bajas entre la familia de codornices, por supuesto, y muchas cosas más. Ya digo que es la gran desconocida porque cualquiera de nosotros en nuestra casa puede tener una jaula no de estas dimensiones, sino unas jaulas más pequeñitas, por ejemplo, del estilo de la que te voy a enseñar ahora, una jaula muy pequeñita, que aunque ahora está casi toda desmontada, vemos que ahí enseguida tenemos 2 compartimentos y en cada uno de ellos puede haber tranquilamente entre 15 o 20 pájaros, donde si lo queremos para uso en casa no tenemos que meter muchos machos, simplemente meter un macho para que mantenga a las hembras vivas, pues podemos conseguir que tengamos los huevos necesarios para mantener una casa de sobra. Ya digo que con 15-20 ejemplares en una jaula pequeña como la que estamos viendo, podemos meter 15-20 hembras y un par de machos y así nos aseguramos que tengamos huevos para el consumo habitual de toda la casa. Si alguien no conoce las características de los huevos de codorniz, deciros que tienen muchas más vitaminas que los huevos de gallina y por supuesto mucho menos colesterol del malo. Para aquellas personas que tengan problemas con el colesterol, sino que se lo consulten a su médico, verán cómo es un huevo que tiene bendiciones para las personas que padezcan del colesterol y que no se les recomienda el consumo de huevos de gallina. La carne, otra cosa igual, con esta cantidad de codornices que os estoy comentando, tú en tu casa tienes una pequeña incubadora casera y los huevos que no te coma los incuba, los cría y es un pájaro que aproximadamente en 40-45 días alcanza el tamaño de adulto. Puedes matarlo y congelarlo y dejarlo para carne. Y evidentemente es una carne que tú sabes lo que come, totalmente natural, por supuesto con la alimentación que tú le des. Y hoy en día, tal como está la cosa, es la mejor carne que puedes tener en el frigorífico. Y todo en casa en muy poco espacio. Ya te digo, yo para mí pienso que la codorniz es la gran desconocida. En este caso, nuestro familiar, la mayoría de las codornices que tiene son codornices de vuelo que tienen muchas más salidas, tanto para repoblaciones como para caza y por supuesto también en este caso como digamos especie que ya digo es muy pequeña, consume muy poco y que si la mantienes en unas condiciones medio normalitas en verano y en invierno no deja de poner huevos durante todo el año. Nosotros las pruebas que hagamos con nuestras incubadoras que fabriquemos las vamos a realizar por supuesto con huevos de codorniz, porque tenemos aquí quien nos lo suministre, por supuesto, y tenemos también, pues bueno, ese periodo de tiempo de incubación que necesita, que es mucho menor que el de huevos de gallina. El periodo de incubación del huevo de la codorniz es de 16 días. Por supuesto, hay muchas especies de codornices, ornamentales y por supuesto para aprovechamiento de huevos, las de vuelo como estamos diciendo para disfrute de caza y demás, y también para la venta se pueden dedicar estos huevos como tienen los machos correspondientes, se puede dedicar también por supuesto para la venta para reproducción, para la gente que quiera sacar, experimentar o para cotos que quieran introducir en su campo pues esta especie. Normalmente cuando se utiliza para que tengan buen pise es recomendable tener un macho para 3 hembras. Con eso prácticamente en esa proporción quedan todas las hembras bien cubiertas por los machos y deciros que poner más machos, más que suponer más porcentaje de pise en los huevos, puede suponer que los machos estén todo el día enfrentándose entre ellos por las hembras y dediquen más gastos, más energía a lo que es marcar su territorio o luchar con los otros machos que a pisar a las hembras de la jaula. Por eso ya digo que la proporción que va bastante bien es de un macho por cada 3 hembras o incluso más hembras por macho, pero lo ideal, un macho cada 3 y casi todos los huevos, casi el 100%, aunque no se puede decir nunca en la cría de animales el 100% porque eso no existe, siempre surgen problemas que se nos escapan de las manos, es lo ideal. Si quieres tenerlo en casa simplemente para consumo, pues aunque tenga 10-15 hembras con un macho es más que de sobra. Lo exacto es que las hembras no sientan ese estrés de los machos que quieran pisarlas continuamente y así tengan más libertad. A la hora de reproducir estas codornices, por supuesto, como digo, lo hacemos con incubadoras caseras hechas por nosotros, las incubadoras cuyos secretitos te vamos a ir desvelando en los siguientes programas de nuestros vídeos que estamos colgando, ¿no? De esta nuestra página. Por supuesto, también te diré que es un pájaro que tiene sus truquillos a la hora de reproducirlo, de sacarlo. ¿El por qué? Es un pájaro que no le gusta el frío para nada. Te cuento.
Tú coges estos pájaros desde pequeños, los crías y no suelen dar problemas. Ahora, como se funda la bombilla, la resistencia o el tema de calefacción que le tengas puestos y te coja frío, le vuelves a reponer el calor, se vienen otra vez para arriba, aparte que se te mueran o no algunos, pero poco a poco, como hayan cogido frío, terminan cayendo todos, terminan muriendo casi todos. Eso sí te lo puedo asegurar. Y sobre todo, limpieza. Estamos viendo la reproductora, las 4 jaulas, como te digo, grandes de reproductora. Aquí las tiene, jaulas de aproximadamente 3 metros de largo, donde ya te digo la proporción que tienen tanto las ponedoras como los de vuelo es de aproximadamente un macho por 3 hembras. Lo ideal, puede que incluso más, y estos machos yo creo que la van a cubrir perfectamente. Y ahora vamos concretamente a ver las pequeñas. Aquí nuestro familiar tiene estas bombillas de infrarrojo, que es lo ideal. Ahora aquí en Andalucía, como estamos en verano, estamos en agosto, pues le tiene puesto un termostato para que estas bombillas se enciendan cuando la temperatura baja por debajo de los 35, 36, que creo que es a lo que la tiene programada. Sobre todo mirando más por las noches, porque ya en agosto, septiembre aquí suele refrescar, y ya digo que el frío es mortal para esta especie, para la codorniz. Depende de la zona donde tú te encuentres, si nos estás viendo, si nos estás escuchando, pues decirte que lo tienes que hacer, pues que tú veas que la temperatura siempre esté rondando eso, 36, 37 grados aproximadamente, para que el pollito esté feliz y contento. Aquí os voy a mostrar las imágenes de estos pequeñines que tienen días, que están comiendo ahí en su plato un pienso de iniciación, que es lo que se les da, y después ya más adelante, pues evidentemente ya se les va acoplando pienso normal para que alcancen el tamaño y por supuesto sigan adelante reponiendo a las otras especies que tenemos ya en la jaula, ¿no? Porque eso sí, hay que ir renovándolo poco a poco. Decirte que las codornices pueden dar tranquilamente 3 años buenos de puesta. Aquí tenemos a todos los pollitos descansando, eso quiere decir que están muy bien. Como veis, no están pegados a las bombillas de infrarrojo, eso es buena señal. Si no se quedan amontonadas cerca de la fuente de calor, quiere decir que no tienen frío y andan libremente por la jaula. Es lo principal. Ahí tenemos la sonda justo en el centro, ¿ves? Ahora mismo acaban de saltar las bombillas en cuanto baja a 34 grados aproximadamente. Miren qué cantidad de pollitos, un montón de pollitos. ¿Ven? Que están en los comederos descansando, pero no están justo debajo de la fuente de calor. Eso es buena señal porque quiere decir que no necesitan más temperatura. Deciros que son una especie muy pequeña y por ser tan pequeña pueden sufrir peligro de ahogamiento en los bebederos. Por eso es conveniente de que hasta que los veamos ya más grandecitos, ¿no? Que los veamos más fuertes, que pase esa primera semana, pues les pongamos unas esponjas dentro de los bebederos para que puedan beber, pero que no puedan caer dentro de lo que es en la zona de agua y ahogarse, porque son muy débiles, enseguida se estresan y evidentemente, aunque parezca mentira, por muy poca agua que haya en el recipiente, terminan ahogándose mucho. Por eso, los primeros días, la primera semana, una esponjita, y así nos ahorramos un montón de bajas innecesarias que podemos solventar poniendo pues esponjitas dentro del agua. Es un pájaro muy bonito, muy agradecido y como veis es muy fácil de llevar adelante si se siguen estos pequeños consejos. También comentaros que las codornices de pequeñas, pues si no se crían bien, irán malcriándose entre comillas hasta que lleguen a adultas y no lleguen en condiciones y por tanto todo sufrirá un retraso en la puesta, en tamaño si las queremos para carne y todo lo demás. Estas tienen, por supuesto, como están dedicadas para la puesta, tienen su buen pienso de ponedora. Si tú crías para carne, normalmente se le pone pienso de iniciación al principio, para que estén bien alimentadas y por supuesto tengan buena comida, pero después, como te digo, las que vamos a dedicar para carne se le puede echar un grano que sea más económico o que las llene más, como el trigo, ¿no? Ya que no van a ir dedicadas a puestas, sino que vamos a esperar esos 40-45 días a que cojan el tamaño adulto y después comérnoslas, pues con trigo se crían perfectamente. Esto es lo que queríamos hacer, una pequeña pausa dentro de lo que es el tema de incubadoras, de la teoría que os estamos dando,
Y desde aquí, desde este canal de YouTube de Antonio Incubadoras, de Incubadoras Caseras, os pedimos paciencia. Quiero que primero tengáis claros todos los conceptos de incubación, todo lo que son las partes de las incubadoras, y ya pasaremos a hacer incubadoras y a enseñaros todo lo que sabemos a lo que es la tarea, a la práctica, al trabajo, que es seguro que es lo que estáis esperando. Pero considero que es muy importante no ir a lo loco, hacerlo paso por paso, y he querido hacer una pausa en la teoría para hablaros de las codornices, un animal que tengáis muy en cuenta a la hora de que ya tengáis vuestra incubadora y que queráis sacar algo, porque ya digo, es muy buena, los huevos son de mucha calidad, ponen durante todo el año, se sacan muy bien y además tienen muy poco periodo de incubación. Una cosa os quiero decir también respecto a los pequeños, a los bebés. Como veis, aquí tenemos puestas 2 lámparas de infrarrojo que consumen bastante potencia, pero porque hay bastantes animalitos, porque las tiradas de incubadora se meten muchos huevos. Ya digo que consumen mucho, pero porque hay muchos pájaros y sí está justificado. En el momento, por ejemplo, que queráis sacar menos animales, las bombillas infrarrojas, las bombillas de filamento o la resistencia que le queráis poner para que tengan calor, deben ser más pequeñas para no gastar más luz de la necesaria. Y un indicador perfecto, un indicador que no falla para saber si es buena la potencia que les tenemos puesta, es esa que te dije antes. Si los pollitos se amontonan pegados a la luz, que prácticamente la tocan, y así no se mueven y pelean por encontrar un sitio pegado a la bombilla, lo estamos haciendo mal, necesitan más calor. Ahora, si con la bombilla encendida los pájaros andan libremente picoteando y buscando comidita por todas las aulas, esa es la potencia ideal, pero sin pasarnos en la potencia, porque estaríamos desperdiciando, estaríamos tirando dinero a la hora de sacar animales, y podemos hacerlo bien. Por eso, de toda la teoría que te damos, para que sepas en cada momento lo que necesitas. Como veis, aquí el familiar tiene puesto un termostato, que es el que gradúa pues prácticamente la temperatura dentro de estas aulas, donde aquí en Andalucía evidentemente en verano es ideal, y la temperatura que tenemos hace que las lámparas de infrarrojo estén más tiempo apagadas que encendidas, pero que son necesarias. Cualquier persona puede decir, ahí en Andalucía tenéis 30 y tantos grados, no hace falta. Sí hace falta, porque te repito, pasan un poquito de frío y pierde toda la camada, toda la puesta que haya sacado de codornices, porque es un pájaro muy sensible al frío. La incubación de huevos de codorniz, la verdad es que no presenta mayores dificultades. Podemos aplicar los mismos parámetros de incubación que en el caso de los huevos de gallina. 37,8 grados centígrados sería lo ideal, y una humedad relativa en torno al 50-60%, aunque en el caso de estos huevos podemos tener una humedad relativa de alrededor del 50% perfectamente. En el apartado del volteo podemos dar un mínimo de 4 volteos diarios, que sería lo ideal. El periodo de incubación va a depender de la especie de codorniz que estemos incubando. Generalmente va desde los 16 a los 18 días de incubación. Pueden ser de diferente pigmentación, como estáis viendo en estos diferentes huevos que hemos escogido para el vídeo, e igualmente de diferentes tamaños, si hablamos por ejemplo de la codorniz china a la codorniz ponedora gigante. Esto es lo básico para realizar una buena incubación de huevos de codorniz. Aquí tenemos los huevos de codorniz, la primera prueba importante que tenemos en nuestra incubadora casera para probarla, que no será la última. Hay 72 huevos de codorniz, ahí donde los veis, aproximadamente 72, 6 docenas de huevos, y esperaremos a ver dentro de los 16 días qué porcentaje de nacimiento nos da nuestra incubadora. Como digo, no nos obsesionemos con el porcentaje, siempre, como dijimos en el capítulo anterior, procurar que los huevos sean de calidad, para saber que por ahí no vienen fallos, vienen lo natural de la naturaleza, ¿no? Que no todo estará fecundado, que pueden pasar cosillas, pero por lo menos para que sepamos que si falla es nuestra incubadora, o que si acertamos está como nosotros queríamos en un principio. Después, en el siguiente trozo que venga a continuación,
pues explicaré cómo será el volteo, que será totalmente manual, de lo más manual que hayas visto nunca, porque de lo que se trata es de probar nuestra incubadora de la forma más fácil posible. Ahí estamos viendo el vasito con agua. Nuestra incubadora tiene dos, uno a cada extremo, como ya explicamos en la parte de teoría y en la parte del montaje de la incubadora. Y por supuesto la incubadora está totalmente limpia. Le he dado una desinfección con agua y un poquito de lejía, y después por supuesto el aclarado, y dejarla, pues bueno, que se vayan los olores, que se quede limpia y que esté en condiciones para la puesta. Como te digo, ya está todo listo para el tiempo de incubación, y ya veremos al final de este vídeo cómo nos ha ido esto en el tema de nacimientos, para hablar un poquito de porcentajes, aunque repito que a mí no me gusta mucho hablar de porcentajes, pero lo haremos por supuesto. Y que nada, ya están las 6 docenas listas, nuestro proyecto, la prueba hecha a andar, y ya veremos a ver lo que ocurre. Bueno, aquí está nuestra incubadora nuevamente. Llevamos aproximadamente 8 días de incubación. Y bueno, estoy aquí intentando voltear los huevos para que tú veas cómo se hacen, pero tengo por aquí, bueno, un dispositivo de televisión totalmente rústico, intentando que se vea lo mejor posible. Te explico, porque estoy intentando pasar la mano delante de la cámara, pero se desenfoca un poquito. He tenido que poner una luz de aquella manera, totalmente provisional, para que veas que, bueno, cuando digo totalmente manual, mucha gente dice, bueno, pero cuando dices manual, ¿cómo es? ¿Huevo a huevo? ¿Los vas poniendo en un extremo? No, ni mucho menos. No se trata de que nos peguemos 10 minutos, un cuarto de hora cada vez que volteemos los huevos uno por uno. Simplemente cuando haya muy poquitos, pues bueno, si los quieres voltear uno a uno, estupendo, pero que es más fácil que eso. Esperemos que no se desenfoque, porque quiero que veas cómo es lo simple que es, que no tiene más historia. Cogemos con cuidado y desplazamos los huevos lo justo para que se haya movido todo un poquito, ¿vale? Simplemente eso, suave, para que no haya movimientos bruscos, se choquen entre ellos y evidentemente tengamos una rotura con todo lo que ello conlleva. Si no nos damos cuenta, pues imagínate, la próxima vez que abramos la incubadora, 12 horas después, pues ya puede haber malos olores y demás, con los consiguientes problemas que ellos acarrean. El siguiente corte, pues el siguiente corte, esperemos que ya estén casi a punto de nacer. Intentaré pillarlo, si todo sigue como normalmente debiera seguir, pues con los cascarones empezando a aparecer las picaditas y los pollos ya piando dentro de los huevos. Eso sería lo ideal. Ya será para la próxima grabación. Echamos un vistazo, como siempre digo, al agua, que los recipientes de agua tengan suficiente cantidad como para que la humedad relativa esté rondando el 55-60%. Está todo bien, los huevos perfectos, no hay olores raros, no hay huevos picados ni manchas que así lo delaten, y agua también seguimos teniendo. Pues bueno, el próximo corte será, como digo, pues dentro de poco, para ver cuando ya falte un día o dos y ya estar a punto de dejar, por supuesto, voltear los huevos, y ya estar a punto de que comiencen a verse los huevos picados. Ahí veis el termostato, el tiempo que hemos estado haciendo la grabación, el tiempo que hemos estado con la puerta abierta, se nos ha ido a 29 grados, ahora poco a poco se está comenzando a recuperar, va subiendo hacia arriba, imagínate, hasta que consiga otra vez los 38 grados, pues le queda un rato, pero sí te diré que tampoco pasa nada, que no hay que hacer las cosas corriendo, abrir la puerta rápido, cerrarla rápido, que tampoco pasa nada, porque de vez en cuando le echemos un vistacito y lo miremos, que no hay que ser tan radical ni tan extremista en esto, porque tampoco pasa nada. Hombre, tampoco quiero que lo cojas ahora como al pie de la letra y te pegues 2 horas con la incubadora abierta cada vez que la mires, sobre todo a última hora con la impaciencia de intentar ver los pollitos nacer y demás. Tampoco se trata de eso, ni un extremo ni el otro. Bueno, aquí estamos ya en la recta final de la grabación de este vídeo. Ahí podéis ver los huevos, están a puntito de comenzar a nacer, si todo ha ido bien, y por ahora no sé si irá muy bien, pero mal tampoco, porque se escuchan prácticamente ya los pollitos intentando arañar la cáscara de abrir ese primer hueco para abrir el orificio que ya después, con un duro trabajo, pues lo ponga fuera, ¿no? De patitas en la vida, como dicen muchos compañeros criadores. En fin,
es una hora bastante tarde de la noche porque manejo por cuestión de trabajo unos horarios bastante raros o complicados, pero ya digo, el vídeo está casi todo ya montado y la parte más importante voy a intentar que nos perdamos lo menos posible, ¿no? Que nos perdamos poquitas cosas. De todas maneras, a esta hora tampoco puedo hablar fuerte porque están todos durmiendo y lo estoy grabando yo aquí de la manera que medio puedo para que, bueno, que no se desenfoque la cámara y se puedan apreciar detalles que a lo mejor a simple vista pasen un poquito desapercibidos, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es dejar el sonido ambiente un poquito, a ver si el micrófono de la cámara recoge igual que yo estoy escuchando ese soniquete de los huevos y por supuesto algún que otro sonido de los pollitos ya dentro de los mismos. Os dejo con unos minutos, bueno, unos minutos no, unos segundos, y a ver si, ya digo, a ver si la cámara recoge ese sonido igual que lo estoy recogiendo yo ahora mismo. ¿Y cómo va cambiando ya la cosa? Aquí ya se van viendo más pollitos, sigue habiendo bastantes huevos picados todavía, son los primeros. En los vídeos que hemos visto anteriormente, pues he querido dejar el sonido ambiente de los pollitos piando dentro de los huevos o picándolos. Y también era de madrugada y tampoco por no formar ruido ni hablar como estoy hablando ahora. Ya digo, a una hora que no era plan de empezar a armar jaleo y demás. Digo, bueno, ya después cuando vuelva del trabajo, que es ahora el caso, pues voy grabando otro poquito y vamos viendo cómo se va desarrollando el nacimiento de los pollitos de codorniz. Ya digo que a lo largo de la jornada de hoy, pues seguirán naciendo más pollitos. Después haremos recuento con Raúl, que ya estará mi cámara oficial, mi hijo estará por aquí, y haremos recuento de los pollitos y de los huevos que han quedado sin eclosionar, sin nacer, y ya veremos el porcentaje entre comillas, ¿no? Porque me los estáis pidiendo mucho que hablemos de porcentaje. Eran 6 docenas de huevos de codorniz las que metimos y el resultado ya se va viendo poquito a poco. Después conoceremos un poquito más los datos. Ahora también me gustaría, voy a intentarlo a ver si hay algún huevo que esté a punto de eclosionar y podemos grabar también, que es muy bonito, pues el pollito terminando de romper el cascarón y viniendo al mundo, ¿no? Descubriendo todo lo que se le presenta por delante y demás. Aquí tenemos la forma en la que poco a poco, parece mentira, van dando la vuelta al cascarón con paciencia, con esa protuberancia que tienen en el extremo del pico, que es exclusivamente para esta función. Y bueno, aquí tenemos, parece mentira,
estos pollitos de codorniz, lo bonitos que son, cómo nacen con estas ganas de vivir y por supuesto confirman nuestro primer proyecto de esta incubadora casera, con la cual intentamos, pues bueno, que tú en esta primera experiencia obtengas buenos resultados y no te topes una y otra vez con un fracaso tras otro hasta que aprendas, pues eso, a fuerza de fracasos. Todo lo que podamos evitar desde este canal es lo que queremos conseguir, es lo que pretendemos, ¿no? Que si tienes algunos conceptos que no te quedan claros, pues que para eso son los vídeos, tanto la teoría como la práctica, y que no hay nada más bonito, ¿no?, que ver nacer los pollos en algo que tú has creado, que tú has hecho, que tú te has currado, y sobre todo en las casas donde hay niños, el poder mostrarle a los niños, ¿no?, estos pollitos tan pequeños, tan diminutos, ¿no?, la forma en la que hemos dado vida y la hemos llevado adelante en algo fabricado expresamente por nosotros, de una u otra manera, pues esto es una gran recompensa, ¿no? Nosotros vamos a esperar, ¿no? No quiero cerrar el vídeo aquí ni mucho menos, porque todavía hay huevos que están picados, que están los pollitos intentando salir, y vamos a esperar a lo largo del día de hoy. Ya después pues grabaremos la despedida, contaremos los pollitos, pero con mucho cuidado. Ahí necesitaré la ayuda de Raúl. Aquí hay unos pollitos que están más débiles todavía, que tienen menos tiempo, están todavía intentando ponerse de pie, e incluso tienen las plumitas todavía, los plumones húmedos de lo que han bregado, del trabajo que han tenido que realizar, y en fin, ahora a coger equilibrio poquito a poco, a coger fuerza y ya prácticamente pues empezar su vida, ¿no? Decirte que los pollitos pueden aguantar 24 horas tranquilamente en la incubadora, porque la naturaleza hace que no nazcan todos al mismo tiempo, y el primer pollito evidentemente que nazca de la camada tiene que esperar al último hasta que la madre se levante y empiece a recorrer el mundo, ¿no? Por eso digo que no hay que sacarlos rápidamente ni nada por el estilo. Esperamos tranquilamente, sacamos la puesta entera y ya le buscaremos la ubicación para, con la bombilla de calor, empezar su crecimiento. Deciros que una vez que saquemos ya todos los pollitos y la bandeja y demás, pues importantísimo para una nueva puesta, la desinfección. La desinfección. Si queremos iniciar otra puesta, la limpiamos, sacamos los restos de cascarón, sacamos los restos de sangre y ya digo, desinfección completa y lista para funcionar en poquito tiempo. Aquí podéis comprobar cómo todavía hay algunos huevos que están eclosionando, ¿no? Que hay pollitos ahí dentro intentando salir. Por eso digo que vamos a esperar un poquito y ya después grabaremos pues el resultado total y definitivo de este nuestro primer proyecto, de nuestra primera prueba que le hemos hecho a nuestra incubadora, probándola totalmente manual. Ya has visto al principio del vídeo que la vuelta se hace pasándole simplemente la mano, que no tiene más historia, y con 2 volteos a lo largo del día, uno por la mañana y otro por la noche, ¿eh? Veis la imagen, qué bonita, el pollito asomando el pico, intentando romper poco a poco el cascarón. Son imágenes muy bonitas. Ya después intentaremos a ver si pillamos, como digo, algún huevo que esté ya totalmente rodeado y que esté a punto de salir. Y son imágenes bonitas que merecen la pena ver, y vamos a intentar mostrarlas ya dentro de este vídeo.
Y como podéis ver, siguen y siguen y siguen saliendo más codornices. Y no veas, dentro de poco vamos a proceder ya a contar los huevos que han quedado sin salir y por supuesto los pollitos que hemos conseguido sacar en esta nuestra primera incubadora. Pero yo ya, por lo que estoy viendo, por lo que estamos comprobando en la bandeja, pues poco a poco nos vamos dando por satisfechos con el porcentaje que haya salido, porque la verdad ha merecido la pena, ¿no? Vamos a explicar en el día de hoy cómo la hicimos. De pequeña capacidad, para sacar puestas de emergencia, como decimos por aquí. No caben muchos pollitos, pero cuando se trata de sacar solo unos pocos de diferentes especies, pues nos saca del apuro en bastantes ocasiones. Como se puede ver desde aquí arriba, tiene 2 portalámparas y es una caja de plástico que se cierra y prácticamente mantiene el calor mucho más que si lo hiciéramos en otro material, ¿no? Como veis, tiene 2 portalámparas por una sencilla razón. Yo soy más partidario de poner, por ejemplo, 2 bombillas que hagan lo mismo que una. Por ejemplo, en vez de una de 50, poner 2 de 25 vatios. Y así, si se funde una, todavía nos queda otra para mantener medio calentitos los pollitos hasta que nos demos cuenta y reparemos la que se ha fundido o averiado. Es importante que en cada lateral, en la parte de arriba sobre todo, tenga agujeros como este que estáis viendo, para que no haya condensación, para que la humedad no se dispare y haya mucha humedad, cosa que es muy negativa prácticamente para la mayoría de las especies. Tiene pues los agujeros, 2 en la parte superior en cada uno de los laterales, y aquí en la parte delantera pues hemos abierto un cuadrado bastante grande que nos sirve de puerta y le hemos puesto esta tela metálica que nos sirve para acceder al interior. Y por supuesto pues también nos sirve para que no haya condensación dentro de esta nacedora. Como veis, vamos a ponerle a continuación en uno de esos portalámparas la bombilla para que veáis cómo queda, cómo va su ubicación. Hemos cogido esta bombilla y ya veis cómo queda colocada dentro de esta nacedora pequeña, que ya digo es para pequeñas cantidades de pollitos y que podemos colocar en cualquier parte de nuestra casa. Se limpia muy fácil, es totalmente transparente para que en todo momento podamos observar de paso los pollitos si están en buenas condiciones. Y ya digo, la teníamos hecha por aquí y hemos querido enseñaros cómo se hace. No tienen más historia, con muy poco material, con muy poquita cosa, tenemos una nacedora que da muy buenos resultados. Esta en concreto la hemos utilizado en cientos de ocasiones y nos ha ido bastante bien. Aquí hemos sacado desde codorniz china a otras variedades de codornices, pollitos de distintos tamaños, de distintas razas, y nos ha ido bastante bien. Pollitos puedes meter tranquilamente 15 o 20 y en cuanto empiezan a coger más tamaño lo pasamos de sitio a otro sitio ya mayor, ya en el campo, donde pues allí su crianza va a ser totalmente diferente a los inicios, a los primeros días dentro de estas jaulas donde van a empezar su desarrollo. Esta criadora sale muy económica, por el precio que nos salga la caja de plástico. Si tenemos una la podemos reutilizar, y por supuesto 2 portalámparas, un trozo de cable y el conector macho para meter corriente a la caja. Una recomendación, igual que te dábamos con la incubadora que hicimos también en una caja de plástico muy parecida a esta, que todos los agujeros que queráis hacerle o los cortes que queráis hacerle, si lo hacemos con una tijera o con un cuchillo que esté bien caliente, pues los cortes serán precisos, los agujeros también, y evitaremos que haya alguna raja o que nos salte el plástico y que se rompa la caja y no la podamos utilizar. Aquí la tenemos ya con la corriente y la luz encendida. Este ha sido nuestro vídeo de hoy. Sí te quiero decir también que hay que estar siempre pendiente a los pollitos, porque pueden pasar muchas cosas que a lo mejor no tengamos previstas. Es como cuando hablamos de niños pequeños, no sabemos de lo que son capaces de inventar. Ahora está con una bombilla, pero en el portalámparas de atrás se puede poner otra, y evidentemente tendremos ahí 2 bombillas que nos servirán por si una de las 2 se rompe mientras que los pollitos estén dentro de la jaula. En el próximo vídeo pues hablaremos también de cómo preparar perfectamente esta jaula
para introducir los pollitos dentro. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para ello? Antes no lo enseñé, pues aquí tenemos el enchufe que va con su cable a un alambre que hemos puesto de punta a punta de la caja, como podéis ver, y en ese mismo alambre le hemos hecho unos orificios por el cual hemos anclado estos dos portalámparas. Le daremos con el cable la altura que queramos para que no llegue al suelo ni tampoco llegue a lo que le echemos en el suelo para que absorban las humedades de los pollitos, ¿no? Porque esto no se deja con el plástico, no andarían bien, resbalarían y por supuesto estaría continuamente lleno de excremento, lo que haría que no fuese la cosa nada bien, porque la suciedad es el enemigo uno no solo de los pollitos, sino de la mayoría de las especies. Y estas imágenes que veis aquí de color rojo no es otra cosa que la bombilla de calor que tienen aquí nuestros pollitos de codorniz. Una bombilla que era de alrededor de unos 250 vatios, teniendo en cuenta que es mucha potencia, pero que también había alrededor de 300 pollitos de codorniz metidos en esta jaula, en la cual vamos a tomar estas imágenes que nos van a servir para comentar algunos conceptos. Lo más importante en estas primeras horas de vida recién pasados a esta jaula de cría es la temperatura. No les puede hacer falta el calor. Son unos animales muy sensibles al frío y se nos puede ir toda la puesta si no tenemos una temperatura adecuada dentro de la jaula. Importante también es la tela metálica que veis bajo sus pies, de unos cuadrados que no sean muy grandes para que no le quepa la pata y por supuesto que sea lo suficientemente grande como para que el excremento caiga debajo a la bandeja exterior. Así nos evitaremos muchas posibles enfermedades. Cuando vayan pasando los días, pues podemos dosificar el calor. Podemos dejarle la luz encendida por la noche, que es cuando más frío pueda hacer, y durante el día, a mediodía, quitarles la luz para comprobar cómo se van comportando a temperatura ambiente. En sus primeras horas de vida, el pienso hay que ponérselo muy cerquita, muy fácil de localizar y en recipientes, cualquier recipiente que tengamos a mano, que sea bajito para que puedan acceder a él muy fácilmente. El pienso más gordito, no te preocupes que a medida que vayan pasando los días, precisamente les costará menos trabajo de comer y darán buena cuenta de él. Hay que darles una vuelta de vez en cuando y mirarlos bien por si alguno se queda atrapado o sobre todo muy importante por si se estropea alguna de las bombillas que les tengamos puestas para calor o simplemente para iluminar un poco la jaula. Se pueden meter juntas en la misma jaula codornices de diferentes edades, pero ojo con que no sean demasiadas las diferencias de tamaño, porque puede perjudicar siempre a las de menor. Ya tienen un tamaño un poquito mayor, corretean ya libremente por toda la jaula y no tienen nada que ver con los pollitos que están recién acabados de salir de la incubadora, que es donde está el peligro. Pero quiero que observéis cómo se ven comiendo y cómo por detrás aparecen correteando otros hermanitos, que demuestra, como siempre os digo una vez más, que la jaula es ideal para que estos pollitos lleguen a crecer sanos y fuertes. Y ya no solo la jaula, no olvidaros de la temperatura. No lo he dicho antes, pero está claro que no les puede faltar la comida. Como tampoco les puede faltar el agua. Eso sí, mucho cuidado con el recipiente que le pongamos los primeros días. Como veis en esta imagen, es un recipiente grande, pero tiene todavía restos de esponja. Toda la zona del agua estaba recubierta de esponja para que pudieran absorber el agua que necesitaran, pero que no pudieran caer dentro y ahogarse. Porque aunque os parezca mentira, en este recipiente que estáis viendo en las imágenes, en los primeros días puede ocurrir algún ahogamiento de algún pollito. Normalmente nosotros el primer alimento que dábamos a estos pollitos es pienso de iniciación, el mismo que normalmente se les da a los pollitos de gallina.
Al principio bien tamizado, bien triturado, que ya después, a medida que vayan creciendo, irán buscando los granos de mayor tamaño. Ya después, a medida que vayan creciendo, podemos aportarle harina de diferentes cereales. Tenemos que tener claro cuál va a ser el futuro de estos pollos. Si queremos una alimentación totalmente natural, alejada de los piensos compuestos, si vamos a dedicar los machos para una cosa y las hembras para otra, y en definitiva siempre pensando cuál va a ser el uso que vayamos a hacer de los productos derivados de esta especie. Si tenemos pensado dedicar las hembras para ponedoras, pues entonces continuaremos igual que al inicio con un pienso utilizado para las gallinas ponedoras, con una concentración ya más importante, sobre todo de proteína, entre otros nutrientes. Y si en cambio su destino va a ser para su aprovechamiento en carne, evidentemente su alimentación será totalmente diferente. Nos interesa que crezcan rápido y que vayan cogiendo peso aún más rápido todavía. Lo que sí decimos en todos los vídeos que hacemos relacionados con la cría de codorniz en sus diferentes etapas es que en este estado inicial no puede faltarle una buena temperatura, ya que son muy sensibles a la temperatura baja o una temperatura insuficiente. Esperamos que estos consejos os sirvan en la cría de vuestros propios pollitos de codorniz. Si bien en algún que otro vídeo hemos hablado de cómo distinguir los pollitos con muy pocos días mediante las plumas de las alas, hoy vamos a dar algunos consejos de cómo diferenciar los machos y las hembras cuando son aún jóvenes. Recordad que, como hemos dicho en más de una ocasión, la codorniz es un animal de crecimiento muy rápido y poco a poco nos va dejando ver algunos rasgos que nos van a permitir identificar fácilmente cuál es macho y cuál es hembra. Aquí tenemos una hembra de codorniz Isabela y se aprecia perfectamente por lo clarita que tiene todo lo que es la pechuguita y sobre todo lo que aquí decimos la corbata, justo debajo del pico. Si observáis, aquí en la parte baja lo tiene totalmente color crema, clarito y sin ninguna mancha roja que nos pueda hacer ver que puede ser un macho. Ahora vamos a ver el macho, pero esta, como digo, claramente una codorniz Isabela de las especies ponedoras que hay, evidentemente ponedoras de muy buena calidad y que dan muy buenos resultados. Aquí tenemos otra codorniz Isabela, igual que la anterior, pero se ve claramente que este es un macho. No solo porque tiene más tostados los laterales, hay machos que tienen muchas más señales, sino porque si le miramos debajo del cuello podemos ver esa corbata típica donde se aprecia esta tira oscura, característica en los machos en la mayoría de las especies de este tipo de codornices. Hombre, también quiero que sepáis que en algunas especies o en algunos ejemplares de la misma especie se nota mucho más porque sus características enseguida nos dicen si son machos o hembras, pero que en otras es muy difícil y esos rasgos están menos señalados. Esta codorniz es más pequeña, ya varía el color y podemos decir que es una codorniz hembra. De vuelo, más pequeñas, más nerviosas, evidentemente son descendientes de las que podemos encontrar por los campos y hacemos lo mismo. Para distinguirlo si es macho o hembra, cogemos por el pico y vemos que la parte de abajo es totalmente color crema. Es la señal de que esta codorniz es una hembra de codorniz de vuelo. Si vamos ahora a la jaula de nuevo, pues cogeremos una de la misma especie pero macho y veremos la diferencia. Aquí tenemos el macho de la codorniz de vuelo, donde ya en la cara, en las mejillas y en la pigmentación se nota un color más tostado, más oscuro,
y a simple vista ya no hace falta ni mirarle la corbatita, como decimos, de debajo del pico, porque se puede apreciar que lo tiene todo oscuro y bien oscuro. Lo que ocurre que tanto en esta como en otras especies hay veces que los machos se diferencian más claramente de las hembras y otras que los machos pues presentan un colorido menos diferente al de las hembras, y hay que fijarse mucho más en estos detalles. De todas formas, quiero comentaros que estos ejemplares que estamos viendo y que nos están sirviendo de ejemplo para este vídeo son adultos y que los rasgos los tienen ya más marcados, pero que el tema de la corbata se ve ya cuando aún son jóvenes. Pero una pregunta que me hacéis en más de una ocasión es: ¿y si la codorniz es blanca? ¿Cómo distinguir el sexo de una codorniz si el color no la delata en ninguno de los sentidos? Pues tan fácil como estáis viendo en estas imágenes. Si es macho, al apretar de dentro a fuera, ahí como veis, saldrá una espumita que no es otra cosa que el semen del macho. Si es hembra, por mucho que apretemos, no vamos a conseguir que salga nada. Es una técnica que viene muy bien para ejemplares en los que tengamos dudas o sean de pluma blanca. Estos son unos consejos muy básicos, pero que pueden venir muy bien si es tu caso de que estás comenzando en esto de la cría de codorniz y demás.